Ya, bacán. Hoy día vamos a tener la ayudantía 3, que es el ejercicio 1 de la prueba 1 del semestre pasado, una parte de él. Es cortito, entonces les quiero mostrar, es también con respecto a pérdidas por singularidad y fricción. En verdad no hay nada, casi nada nuevo. Y después de eso quiero darles tiempo para responder dudas del taller y explicar un par de cosas también. Porque el taller, el profe dijo que lo iba a correr para mañana a la misma hora. Estoy grabando, sí. Ya, entonces, esta ayudantía es la ayudantía 3, en la que vamos a hablar de tuberías en paralelo, que es algo que muchas veces se encuentra en ejercicios así. En la vida real también hidráulica se aplica mucho, por ejemplo, en hidráulica urbana, donde tienen muchas tuberías para el agua potable, por ejemplo, y eso se trata también como tubería en paralelo. Nosotros ya vimos un ejercicio, el de la ayudantía pasada, me parece, el de la ducha, que también es un estilo de, o sea, como un tipo de tuberías en paralelo, porque teníamos dos salidas, hacia el baño y hacia la ducha. En este caso vamos a tener un sistema que tenemos dos tuberías en paralelo al inicio y después estas se unen. Bueno, lo más importante en tubería en paralelo, de nuevo las mismas ecuaciones, las pérdidas, le agregué la sumatoria, es exactamente lo mismo que habíamos visto antes. Solo que en este caso agregué esto, que les quería explicar un poco eh, cómo ustedes pueden aprenderse de forma más fácil, o como yo me lo aprendí por lo menos, porque después lo vamos a ver más adelante cuando veamos bombas y máquinas hidráulicas, vamos a ver algo muy similar. Eh, cómo uno debe abordar un sistema en paralelo o uno en serie. Un sistema en serie significa que tenemos una tubería, digamos una tubería gruesa, después una delgada y otra vez una gruesa, algo así, todo en serie, una detrás de otra, que es lo que vimos antes. ¿Qué pasa si cambiamos diámetro? Y entonces, al final, porque es una tubería, por cada tubería pasa el mismo caudal, van cambiando las velocidades y al final la pérdida, estoy hablando esto de abajo, la pérdida total del sistema, digamos, entre el estanque 1 y el estanque 2, es la sumatoria de todas las pérdidas que hay entre medio. La sumatoria de la tubería gruesa, digamos, después la tubería delgada, y la sumatoria al final, de todas las pérdidas. Para un sistema en paralelo, en cambio, como el de la ducha o este ejercicio, tenemos un sistema donde tenemos varias tuberías en paralelo, que después se vuelven a unir o parten unidas y después se separan. Y lo que tenemos, por ejemplo, entre el estanque 1 y el estanque 2, en este caso, es que el caudal total que pasa por el sistema es igual a la suma de los caudales que pasa por cada una de las tuberías. Bueno, vamos al dibujo, ¿no? El caudal que va desde el estanque 1 al estanque 2 es la suma del caudal que pasa por esa tubería más el que pasa por esa tubería, y eso nos da el mismo caudal que pasa por la tubería en conjunto, que es algo bastante lógico, por continuidad. A lo que voy después, con lo que quería explicarle un poco más, es esta parte de las pérdidas. Al final, las pérdidas es lo que siente una partícula, por así decirlo, de agua que pasa por el sistema. Entonces, ustedes, digamos, se ponen en la posición ya. Si yo soy una partícula, tengo dos caminos. ¿Qué camino tomo? Obviamente voy a tomar el más fácil, el más corto. Eh, entonces, yo soy la partícula, me voy. Voy a ver lápiz. Soy la partícula que me quiero, ya tomo cualquiera de los dos caminos y me voy por uno. No puedo tomar los dos al mismo tiempo porque quiero llegar, voy desde el principio hasta el final. Entonces, elijo un camino, me voy por él, siento la pérdida por fricción a lo largo de las tuberías, la pérdida de singularidad y llego hasta de nuevo la intersección y después sigo hasta la salida. Otra partícula puede tomar la decisión de irse por el otro camino. Ya dejamos en azul y filo. Eh, ahora sí. Otra partícula toma el otro camino, se va por el otro camino y de nuevo lo mismo. Siente las pérdidas de fricción, las pérdidas de singularidad y después se une en el camino en común. Después, al final las pérdidas totales son qué pérdida sintió la partícula que está saliendo al final, sea partícula la roja o la azul,
sintió la pérdida del camino que tomó. Es decir, sintió o la pérdida de abajo o la pérdida de arriba, pero no sintió ambas pérdidas. Entonces, por eso la pérdida que hay entre el estanque 1 y el estanque 2 es la que sintió una partícula, por así decirlo, y es la de uno de los dos caminos. Entonces, yo puedo hacer normalmente se hacen 2 Bernoulli o la cantidad de Bernoulli necesario para llegar a todas las soluciones que hay. Si es que son 3 tuberías en paralelo, necesitamos 3 Bernoulli. Un Bernoulli que toma la partícula que se va por arriba, otro Bernoulli que es la partícula que se va por acá, y otro Bernoulli que se va por si es que hubiese una tercera tubería, por la tercera tubería. ¿Por qué? La razón por qué se hacen estos distintos Bernoulli y cuál es la explicación detrás de eso es, obviamente, el agua toma el camino más fácil. Si es que hay una tubería que es más gruesa, por ejemplo, tiene mayor diámetro, puede pasar más agua y tiene menos pérdidas. Si es que pasara el mismo caudal, por ser más grande, tiene menos pérdidas por fricción. Entonces, la partícula que viene y se quiere meter al sistema va a tomar siempre el camino más fácil. Hasta el punto en que, si es que una tubería es más delgada, tiene mayor pérdida, otra más grande, entonces la mayor cantidad se va a ir por la tubería más grande hasta que ambas tuberías tengan la misma pérdida. ¿Sí? Entonces, si hago un Bernoulli, o sea, entonces, a lo que me refiero es que la pérdida entonces entre este tramo y acá es exactamente la misma pérdida entre el tramo acá y acá. También si tuviesen otros diámetros, otras singularidades entre medio, distintos parámetros, el agua siempre se va a ir por el camino más fácil, de menor pérdida, hasta que las pérdidas sean iguales por los dos caminos. Entonces, esa es nuestra forma de ver el problema. Después, más adelante, cuando veamos máquinas hidráulicas, voy a volver a hablar este tema cuando tengamos bombas en paralelo y en serie. Pero lo importante es entender eso, que las pérdidas son la pérdida que siente una partícula dentro del sistema. Entonces, si hay varios caminos, es el camino que tome. Y al final, cualquiera de los caminos debería ser, porque se toman la decisión todas las partículas, el camino, todos deberían tener la misma pérdida. Es decir, por cualquiera de los caminos se debería demorar lo mismo. Entonces, teniendo eso, vuelvo arriba, por eso la pérdida total del sistema es igual a la pérdida individual de cada uno de los tramos. Es decir, la pérdida entre el estanque 1 y el estanque 2 es igual a la pérdida de este tramo como igual a la pérdida de este tramo, tomando el de abajo o el de arriba. Ya, sabiendo eso, podemos abordar este ejercicio, que al final tenemos un sistema donde tenemos de nuevo dos estanques que fluye de uno a otro, esto es un ejercicio de prueba, completamente los datos, todo sacado a prueba. Entonces, para que ustedes también se familiaricen con eso, que por ejemplo, entrega los delta, la diferencia de altura, entrega los tipos de codo, pero no entrega el K de los codos, el K de la bifurcación, que es una pieza media extraña que no la hemos visto, en este caso sí entregó el K. También nos dice que es agua a 20 grados, los datos los tienen que buscar ustedes o tener ya en una tabla. Nos dan diámetros en pulgadas, nos dan diámetros en milímetros, hay que pasar todo a metros, distancias también en metros y en kilómetros. Nos dan materiales como acero usado, que tenemos que buscar el coeficiente de pérdida, el plástico con una presión máxima, presión nominal de 10 y no les entrega la tabla. Ustedes deberían tener la tabla que ya se la entregó en este taller, entonces yo también la tengo más abajo, pero esa tabla en el enunciado no aparecía de la prueba. ¿Qué más? También piden la pregunta C. Saqué dos preguntas porque eran de golpe ariete que van a ver ustedes en 2 clases más. Y ahí probablemente les vuelva a mostrar el mismo ejercicio, la parte puntual y después otro ejercicio también de golpe ariete. Pero eso lo dejé esta vez fuera porque no lo hemos visto. También pregunta, por ejemplo, el K de una válvula. Es importante que se entienda cuando ustedes lean el enunciado, se fijen bien y se concentren como qué es lo que están preguntando realmente. Porque muchos respondieron esto que se cierra 25%, es decir, de 100% se cierra 25 y termina en 75.
pero dice que se cierra a un 25%, es decir, queda con 25% abierto. O también lo podría preguntar al revés, que se cierra a 25%, es decir, que quedan 75% y cosas así. Siempre son detalles así que uno se enreda y termina haciendo un error de arrastre y cosas así, que al final el profe no considera error de arrastre, o sea, si se equivocan, obviamente tienen el punto malo de eso, pero si después sigue hacia adelante bien, eh, debería estar bueno, a no ser de que el resultado sea totalmente otra cosa. Si les da, por ejemplo, que el flujo es laminar y usan la fórmula laminar, no van a recibir probablemente ni un punto, aunque nunca hacen laminar. ¿Qué más? Calcular sistema de condiciones de la válvula completa abierta. Y el dibujo de la línea de energía, que es lo que siempre pregunta. Bueno, los datos que tenemos, el espesor del acero, que es de la tubería de acero, que es de espesor de 5 milímetros. El diámetro entonces es el diámetro de pulgadas, hay que pasarlo con esto, que una pulgada son 2,54 centímetros. Lo pasamos a metros, menos 2 veces el espesor, nos da un espesor de 0,142 metros. Lo mismo para el diámetro de la tubería de plástico. Y obtenemos las áreas que siempre se necesitan, la sección transversal de la tubería. Después las propiedades del agua, que las buscamos también de tablas, que las hemos usado varias veces. Generalmente se usa de 20, 15, 25, son como las temperaturas normales. Igual pueden tener la tabla a mano completa de todas las temperaturas. Los coeficientes de pérdida, de nuevo voy a usar Hazen-Williams, que los sacamos para una tubería de acero usado, es de 100, que aparece creo que en las tablas, y la de 140, la sé que la pauta creo que aparecía de plástico 150, pero usé la 140, no debería cambiar mucho el resultado. El diámetro, el espesor de la tubería, volviendo a anterior, de la tubería de plástico, la sacamos nuevamente con la tabla, que no aparecía en el enunciado, que la saqué del taller. Entonces sabíamos el espesor, que eran 225 milímetros, la presión nominal de 10, entonces el espesor son 16,6 milímetros. El espesor de la pared de la tubería. Y con eso obtuvimos el diámetro y después el área. Finalmente, las pérdidas por singularidad. Tenemos la entrada del sistema, que nos decían por enunciado, nuevamente lo mismo que ustedes en el taller. La salida del estanque de tipo recta sin prolongación, que nos da, según la tabla que teníamos en las clases, un K de 0,5. Un codo de 45 grados de brida, también lo saqué de la tabla, 0,2. La válvula de globo 100% abierta, la saqué del gráfico, ya que después, siempre ustedes pueden, si es que solo les preguntan por una válvula que está completamente abierta, utilicen la tabla, que aparece el valor nomás y lo sacan de ahí. Pero en caso de que vean de que va variando la altura, o sea, la apertura de la válvula o algo así, por ejemplo, que aquí nos preguntan en la C con 25% de apertura, entonces usen siempre el mismo gráfico para todas las respuestas, para que haya una relación entre ellos. Que siempre el K de la válvula 100% abierta sea de la misma fuente que del 25% abierto. A eso me refiero. Y del estanque salida, en este caso, como podemos ver en el dibujo, no entra abajo, no entra agua, entonces el agua no entra a un estanque que se frena, sino sale como un chorro y cae hacia el estanque. Entonces, dado que sale como un chorro, como habíamos visto, sale al aire libre, lo mismo en el taller cuando sale por F, entonces el K es 0. Por eso lo volví a escribir, K es 0. Y el K de la bifurcación que aparecía en el enunciado de 1,2. Que eso también es una pieza un poco más extraña y para que no encuentren valores demasiado diferidos una de otra persona, lo dejó en el enunciado. Después, para la solución, para la parte A, es calcular de nuevo cuál es el caudal del sistema. Nosotros hacemos el Bernoulli. En este caso, ya que tenemos dos tuberías, son dos Bernoulli que vamos a hacer del estanque 1 al estanque 2 para obviamente sacar la mayor cantidad de parámetros posible. Por ejemplo,
para un Bernoulli entre 1 y 2, sabemos que en cualquiera de los casos las presiones son 0, las velocidades 1 es 0 porque superficie del estanque, el HP no tenemos bomba, a la salida no tenemos presión, a la salida sí tenemos velocidad porque sale como un chorro, Z2, Z1, Z2, el delta Z que era 90 metros que nos habían dado, y las pérdidas. Entonces vuelvo a sacar eso. Y la sumatoria de las pérdidas por fricción y por singularidad. Esto es lo mismo que hemos visto antes, solo que le agregué la sumatoria para que sea más bonito. Entonces, en este caso, igual que en el caso de la ducha, tenemos tres ecuaciones. Tenemos la ecuación de continuidad de caudal, que sabemos que el caudal en el tramo 1 y en el tramo 2, la suma de los dos es igual al caudal en el tramo 3, o el caudal total. También sabemos que el Bernoulli entre 1 y 2, pasando por la tubería de arriba, ese Bernoulli lo tenemos, y también tenemos el Bernoulli desde 1 y 2 pasando por la tubería de abajo. Aquí están de nuevo las ecuaciones. En este caso, dado que las tuberías del tramo 1 y tramo 2 tienen el mismo diámetro y la misma longitud, el Bernoulli es exactamente igual, y las ecuaciones pueden usar solo una de las ecuaciones. Pero generalmente van a ser tuberías donde en uno hay una válvula, tienen otra singularidad, diámetros distintos, longitudes distintas, y van a tener que ser un Bernoulli por una, un Bernoulli por otra, y finalmente la ecuación de continuidad. Después, continuando, las pérdidas utilizando la ecuación de Hazen-Williams, las unidades olvídenlas, es por el programa. Utilizamos las pérdidas con la ecuación que les había mostrado antes. En este caso usé yo le había mostrado una que era creo que 560 y algo. Este valor, como dije, puede variar, depende de la fuente de la fórmula. Pero eso, es la ecuación de Hazen-Williams donde se despejó el HF y se dejó todo en función del Q y ya no está el radio hidráulico que aparecía dentro. Sino todo se pasó a diámetros y se despejó. Entonces se saca la pérdida en función del caudal, o como la ecuación original que era el caudal o la velocidad en función de las pérdidas. Finalmente, teniendo estas ecuaciones, sabemos que entre el Bernoulli del 1 al estanque 2, sabemos que tenemos dos opciones. Un Bernoulli va a tomar el tramo 1 más el tramo 3 de pérdida, que sea por arriba, y el otro Bernoulli va a tomar el tramo 2 al tramo 3 de pérdida. Como dije, en este caso las tuberías son iguales, entonces estas dos pérdidas son iguales, pero generalmente no lo son. Lo mismo para las pérdidas por singularidad, donde también tenemos la singularidad del tramo 1 y el tramo 2, y el tramo 3, donde la pérdida del tramo 1 y el tramo 2 son iguales en este caso, donde tenemos la salida del estanque, la salida del primer estanque, es decir, la entrada al sistema, que en nuestro K de 0,5, el K del codo de 45 grados, que se encuentra acá, el K de la bifurcación, que es esta parte de acá. Si es que el K de la bifurcación lo meten a este tramo o lo meten a este tramo asociado a la otra velocidad, no deberían ponérselo malos. No sé bien cuándo el K de, por ejemplo, de una T se asocia al primero o al segundo tramo, al antes de la T o al después de la T. Generalmente, por lo que he visto, lo toman desde donde viene el agua, es decir, el tramo anterior. Es decir, esta unión de acá se asocia al tramo 2 y el tramo 1 y no al tramo 3. Pero obviamente solo tienen que considerarlo una vez. Entonces el K de la bifurcación no lo metan en el tramo 3, son el tramo 1 y el tramo 2. Y nuevamente el Bernoulli tramo 1 y tramo 3 y el Bernoulli tramo 2 y tramo 3. El otro Bernoulli. Con eso podemos volver a escribir la ecuación de Bernoulli. No la escribí entera, pero hacemos la sumatoria de, como dije, S más S y S más S. S1 Bernoulli con eso, y este es otro Bernoulli. Y con eso volvemos a hacer
esta ecuación, despejamos como lo habíamos visto en Excel. Si quieren lo podemos volver a hacer. Si tienen dudas con eso, me pueden preguntar al final de la ayudantía. Y se despejan nuevamente el caudal 1 y el caudal 2, que al final sabemos que el caudal 1 tiene que ser la mitad del caudal 2, porque el caudal 2 es el caudal total del sistema. Y teniendo ese resultado se pueden obtener o sea, volví a escribir las pérdidas por si lo quieren hacer ustedes. Aquí escribí las pérdidas totales, que es la sumatoria de las pérdidas, este paréntesis de acá. Para cualquiera de los dos Bernoulli, porque en cualquiera de los dos Bernoulli este y este son iguales. Si fuesen otras tuberías, sería un HF2, o sea, del tramo 2 y un HS del tramo 2, y serían distintos. O sea, el resultado de este debería dar igual que el otro, pero no sé si me explico con eso. Pero debería ser, o sea, las pérdidas totales al final, como dije, por ambos tramos tienen que ser iguales. Entonces, deberían ser dos HL sumando las pérdidas del otro tramo, un HL con respecto a este y otro HL con respecto a ese. Y esos dos deberían dar iguales. Y también escribí la ecuación de velocidad al cuadrado partiendo G para que tuviesen el resultado. La suma de estos por el Bernoulli es esta parte de acá del Bernoulli, tiene que dar lo mismo que el delta Z, que había dado por enunciado 90. Eso, se itera el sistema, de nuevo lo mismo, se itera el caudal hasta lograr esta igualación del Bernoulli, o en caso de que sean dos Bernoulli, se iteran sobre los dos valores de caudal para que se cumplan las dos igualaciones. Después, en la pregunta B, nos piden dibujar el diagrama de energía. Entonces, John, ¿sí? tengo una duda de la parte donde salen pérdidas por singularidad, el del tramo 3. Pérdidas por singularidad, el tramo Ahí. 3, ¿sí? ¿Por qué es el K del codo más la válvula más el estanque? Ah, tienes razón, creo que el codo no va ahí. Sí, Toda la eso razón. lo pensaba. Sí, bien visto. No hay codo ahí. Ya, ¿Por qué he puesto el codo? perfecto. Sí, sin el codo. Ya, buena, gracias. Si voy a ver eso, cuánto varía, pero no debería variar mucho el resultado. Dale, gracias. Gracias a ti. Ya, para dibujar la curva del sistema, nuevamente lo mismo que habíamos visto, pérdidas por singularidad, esto de la pauta, para que ustedes también puedan ver cómo se hace la pauta. Tenemos la pérdida por singularidad de la salida del sistema. Se podrían hacer dos líneas, aquí otra con respecto a la tubería de abajo, pero sabemos que puede ser de que tenga otras singularidades entre medio, pero acá se tienen que unir, tienen que llegar a la misma altura de energía, porque aquí va en conjunto. Y eso, tenemos la pérdida por singularidad, otra pérdida por singularidad, la pérdida de singularidad por la unión, y finalmente por la válvula y a la salida no tenemos pérdida de singularidad. En este caso nos piden la línea de energía, no la de presión. Habíamos hecho la diferencia al principio, la línea de energía es todo el Bernoulli más la velocidad, o sea, considerando la velocidad al cuadrado partiendo G. La de presión es solo considerando la parte estática, sin la velocidad. Entonces, si fuese solo la presión, terminaría a la misma altura de la tubería. En este caso, ya que tenemos velocidad a la salida y estamos usando la energía, entonces sí tenemos energía cinética y consideramos que aquí todavía hay una altura, y esa altura debería ser estos 0,49 metros. Es la energía que tenemos finalmente aquí a la salida de la tubería, porque presión no tenemos. ¿Por qué razón el profe puso el punto crítico ahí? No sé, esto lo saqué en screenshot de la pauta y tengo que preguntar eso, ¿por qué? Porque, o sea, en la vida real hay una explicación que en la parte donde hay codos se genera una fuerza hacia el exterior y que tiende a separar las dos piezas. Y esos son puntos críticos, que ahí normalmente se mete en hormigón todo el sistema
se refuerza esos puntos. Y una pregunta, ¿el punto crítico no podría ser también en la válvula? O sea, como cuando se cierra. Cuando se cierra podría ser. De hecho, por el golpe ariete, lo que van a ver en 2 clases más, sí podría ser también en la válvula. En este ejercicio es considerando golpe ariete y el profe no sé por qué consideró ese punto. Pero efectivamente en la válvula también es la parte que está a mayor diferencia de altura, la que está más abajo y donde tenemos al final, donde se detiene todo el agua si se cierra rápido y también podría ser un punto crítico. Si ustedes escriben eso en la prueba, también es totalmente válido y de hecho es mejor que lo escriban. Entonces pueden decir que por explicación punto crítico pueden ser las curvas, también las válvulas si se cierran rápido. Y al profe le gusta que se escriban como varias explicaciones lógicas por qué podrían ser puntos críticos. Así que buena observación eso. Eso, en la pregunta C, nuevamente nos preguntan, como había dicho, si se cierra a un 25% de apertura. Con eso volvemos a usar esta tabla de pérdidas. 25% de apertura de una válvula de globo está acá, que es un K de 15. Y tenemos un K acá abajo que habíamos usado antes, el de 4. Entonces ahora nuestro K de la válvula es de 15. Con eso volvemos a hacer todas nuestras pérdidas. Las ecuaciones estas se mantienen de la misma forma. Lo único que cambia son las ecuaciones de singularidad. No hay codo. Y se usa el K de la válvula de 25. Con eso volvemos a hacer todas las ecuaciones y vemos que cambia nuestro caudal y cambia un poquitito. Ustedes hagan este ejercicio de nuevo, revísenlo, vean que les den resultados similares. Obviamente les va a dar un poco distinto. Voy a cambiar eso y lo voy a volver a subir a la página con los resultados correctos, pero me parece que no cambiaba mucho el resultado. Finalmente, lo que importa es un poco el análisis, que también lo saqué de la prueba, para que vean cómo el profe argumenta las cosas, que dice que si la válvula se cierra a un 25, o sea, a un 25%, es decir, un cuarto de la apertura, disminuye el caudal solo en 2,7 litros. El caudal 2, como habíamos visto antes, era el 0,089 y ahora 87. Son 2,7 litros de diferencia. Tenemos acá. Y esto, ¿por qué razón cambia tan poco, aunque cerremos tanto la válvula? Es porque la tubería es bastante larga y lo más importante son las pérdidas por fricción. Entonces, si agregamos una pérdida por singularidad adentro, mayor o menor, no genera mucho cambio, porque tenemos una diferencia de pérdida de singularidad a 15, que era 4, y la aumentamos más de 3 veces, pero como podemos ver, que a pesar de aumentarlo 3 veces, solo nos afecta muy poco en el caudal. Y eso es parte como de los análisis que hace el profe. Entonces, en verdad, les insisto, cuando vean las pruebas, siempre intenten ponerle el análisis de por qué pasan las cosas y expliquen finalmente lo que preguntan. Como no lleguen y pongan el resultado nomás. Disculpe, por favor. ¿Sí? ¿Podría explicar de nuevo lo de las líneas de energía y la diferencia con la línea de presión? Que me perdí un poquito ahí. Ya. Creo que tengo... Déjame pensar. Tenemos un Bernoulli. Es que tengo un video explicando eso del semestre pasado. También se los voy a subir. Que tenemos nuestra línea de presión. La línea de presión se refiere solamente del Bernoulli. Al final se puede calcular sistema, de la misma forma que se calcula el Bernoulli entre el estanque 1 y el estanque 2. Cuando ya tenemos el caudal del sistema, es muy simple poder calcular, si tuviésemos las cotas acá de los distintos puntos, las alturas, podríamos hacer Bernoulli entre el punto 1 y la unión, por ejemplo. Y con eso, nosotros podemos calcular en este punto, porque tendríamos todos los datos del primer estanque, viendo Bernoulli arriba, tendríamos todo este lado, y lo que nos quedaría como incógnita es todo este lado. Entonces las pérdidas las sacamos, todo, la velocidad también, porque tenemos el caudal, el que lo habíamos calculado antes, y
despejamos entonces la presión. Lo único que nos quedaría como incógnita haciendo el Bernoulli entre el estanque y la unión, por ejemplo. Y esta presión al final es nuestra presión en el sistema. Entonces podríamos calcular cuando nos piden, no nos piden energía, sino solo nos piden la presión, podemos calcular hasta ese punto y calcular cuál es ese punto, cuál es la presión ahí. Y podemos calcular también la presión después de la pérdida de singularidad y podemos calcular todas las presiones. La única diferencia con la energía es que en vez de usar la presión en ese punto, usamos, aparte de la presión, también agregamos el parámetro de velocidad. ¿Ya? Entonces, como habíamos dicho en el dibujo, digamos la presión nos había dado acá 5 metros columna de agua, y más la velocidad nos va a dar 5,8 metros. Entonces va a ser un poquito más arriba de la línea de energía. Entonces, la verdad no se ve mucha la diferencia, porque la línea de energía también se saca el Bernoulli, también tiene las pérdidas, la línea de presión también lo mismo. Entonces también va la línea de energía como la línea de presión, tiene los escalones, es prácticamente igual. Solo que tiene la velocidad incluida. Entonces la energía siempre es un poquito más arriba que la de presión. ¿Sí? Porque la velocidad, porque es la presión más el parámetro de velocidad, que está de acá arriba. Lo que expliqué al final es la presión siempre va desde la altura que tenemos de agua hasta la altura que tenemos de agua a la salida. Y cuando sale como un chorro, sabemos que a la salida no tenemos una presión, no hay presión de agua. Cuando uno abre la llave, el agua sale con velocidad, pero no sale con presión. Entonces sabemos que la presión a la salida de la llave es 0. Entonces si hago la línea de presión, va a ser exactamente igual que esta. Un poquito más abajo va a partir igual, aquí no tenemos velocidad, entonces parte igual, pero aquí ya tenemos velocidad entre la tubería. Entonces la energía tiene que estar un poco más arriba que la presión la dibujamos un poquito debajo, va a ser exactamente igual, y sabemos que al final va a terminar en 0, porque no estamos considerando con la velocidad que sale el agua de la tubería. En cambio, la de energía sí considera la velocidad y por eso está un poquito más arriba. Entonces, si quieren, de forma más simple, si les piden la línea de energía, tienen que hacer una diferencia al final, aumentar un poquito la altura, y si es de presión, termina en 0 con respecto a la salida del chorro. Si la tubería siguiese para abajo y termina en el estanque, entonces estábamos haciendo Bernoulli entre el 1 y este punto de acá. Aquí en este punto tampoco hay velocidad, tampoco hay presión. Entonces la línea de energía terminaría acá en el estanque, terminaría también a la misma cota. Entonces el único caso en el que la línea de energía y la presión se ve distinta es en el caso de que sale como un chorro y ahí tiene una pequeña diferencia de altura. ¿Ya? En verdad no se enreden mucho con energía o presión en este caso. La única diferencia que hay entre energía y presión es de que la energía tiene la energía cinética también incluida, y por eso en el caso de que sale al aire libre tiene una diferencia de altura que corresponde al v cuadrado partido en 2g. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Todo claro, te pasaste. Ya, perfecto. Ustedes cuando hagan, ¿qué les piden acá? Carga hidráulica. Eso es la presión, me parece. Si es la presión, entonces pueden hacer aquí la línea de... No. Entre el estanque 1 y el estanque 2, como había dicho, la presión y energía ambas parten igual. Después, digamos, ahora estoy dibujando la línea de energía, la pérdida entre el estanque 1 y 2. Entonces tenemos pérdida de singularidad, bajamos, pérdida de singularidad, muchas pérdidas de singularidad, seguimos bajando, pérdida de singularidad, y termina a la altura de 0, porque de energía como velocidad al final aquí tampoco, o sea, no tenemos ni presión ni velocidad aquí en la superficie del estanque ni en este. Y si hacemos la de presión, va a ser exactamente igual.
pero cuando hagan la de energía, por ejemplo, hacia la salida, ustedes creo que tiene que ser la de presión. Entonces, hacen la línea para abajo, obviamente tiene las singularidades, y después acá abajo. Eso, un compañero de ustedes me preguntó cómo dibujar la línea, en este caso, de este tramo. Imagínenselo como si esto fuese un dibujo 3D. Y esta rama de acá, porque por las cotas que vimos acá abajo, las tablas, las cotas B, F y C están a la misma altura, B, F y C. Entonces, este dibujo lo que trata de representar es que esta cosa es en 3 dimensiones y sale la pantalla. Entonces, para dibujarlo también como en 3 dimensiones, la pérdida, por ejemplo, viene la pérdida y llega a la T y después sale para afuera. No se pueden hacer algo así. Voy a buscar lecciones anteriores. Taller 1, semestre pasado. Aquí, por ejemplo, en el taller 1 del semestre pasado también tenían un coso que sale para el lado, donde también están todos a la misma altura, el C, F y D. Diagrama C, F y D. Y finalmente, cuando les pedía dibujar la carga hidráulica, lo dibujó para el caso entre A y E, así, porque también sale como un chorro, entonces también aquí tiene una diferencia de altura. El diagrama de la carga hidráulica. Entonces la carga hidráulica sí es con la velocidad, en la presión. Cuando ponemos que el punto crítico, simplemente ponemos punto crítico, o tenemos que dar una explicación muy teórica de por qué el punto crítico y todo eso. A ver, esa es como la pauta del taller. Sí, esta es la pauta. Pero el profe me dijo, esto se corrige, que los resultados solo valen como el 35% de la nota. Entonces, muy importante la presentación y todo eso. Idealmente explicarlo, porque se puede explicar el punto de mayor diferencia. El punto crítico debería ser bastante obvio porque es el punto crítico. En este caso, porque tenemos la mayor diferencia entre la tubería y el que no. Si es que es, por ejemplo, el codo, el que habíamos visto en la ayudantía, si ustedes definen como punto crítico un codo o la válvula, ahí sí escriban por qué razón definieron eso. Si no, está bien así, si un punto de mayor diferencia de altura, basta con eso. Aquí, por ejemplo, tiene 2 puntos críticos, que es... ¿Tiene 2 puntos críticos? Es la válvula también. De hecho, también puso una válvula. Y justamente aquí intentó hacerlo en 3 dimensiones, con la representación, el F, ya que está a la misma altura de C y D, el F sale como de la pantalla, entonces la línea de energía también la intentó dibujar como que salga de la pantalla. La cosa es que se entienda por qué razón es así. Si quieren pueden borrar esto y decir que hacia acá es F y volver a hacer el dibujo y explicarlo un poco. Usted ingéniensela cómo explicar al final qué es lo que, o que se entienda al final lo que quieren decir con el dibujo. ¿Qué más? La ayudantía. ¿Tiene alguna duda con respecto a la ayudantía? Si no, sigo con el taller. A ver, ¿qué más me dijo el taller? Me dijo que, como había dicho el enunciado, que dice que desde el punto C al estanque se considera otro diámetro, y acá dice que el diámetro es hasta F y desde F al segundo estanque. Él dijo que el enunciado manda. Entonces, ya que dio un día más, y si es que alguno lo hizo de la otra forma, pueden cambiarlo. Pero como dije, tampoco debería cambiarle mucho el resultado y los resultados valen muy poco, valen 35%. Entonces, si es que lo dejan bien explicado, no les debería bajar la nota tampoco. Si es que lo consideraron desde F, en el F el cambio de diámetro. ¿Qué más? Por la duda que muchos también me preguntaron por de qué sirven los 2 metros. Bueno, el profe le gusta, a veces pone información de sobra,
como estos 2 metros no sirven de nada, que está diciendo que aquí hay 2 metros extra de agua. Y la explicación de eso es porque muchas veces cuando se tienen bombas o se tiene un sistema así, cuando succiona el agua, se puede generar como una especie de torbellino, remolino, una cosa así, que empieza a succionar aire. Y ese aire puede destruir las bombas, puede destruir las tuberías. Entonces, por eso muchas veces se utiliza, en estanques se deja una cierta cantidad de agua dentro del estanque para evitar, con una profundidad X, para evitar justamente si es que se vuelve a encender el sistema, de que succione aire, o algo por el estilo. Eso es la única importancia de los 2 metros, no tienen que calcular nada con los 2 metros. Los 1500 metros cúbicos son, vamos a dejarlo en otro color, son estos son, digamos, los 2 metros, como habíamos dicho, los 1500 son los 1500 metros cúbicos están en este volumen arriba de los 2 metros. Entonces, cuando está completamente lleno, ustedes usan su cota de A. Y ahí van restando la cota de A. ¿Qué más? Lo que también me preguntaron muchas personas, y le preguntaron a Oscar también, es, vamos a ver los dibujos, es acá. Aquí no hay ni un codo. Al final se consideran codos o pérdidas por singularidad, cosas que pasan en un tramo corto, un cambio repentino, una pequeña curva, o sea, una curva en un tramo corto que pueda generar unas pérdidas significativas en relación a la fricción. En este caso, por ejemplo, en la vida real, las tuberías nunca son, ¿verdad? Nunca son rectas. Entonces puede ser que tengan una pequeña curvatura larga o acá una curvatura, pero es lo suficientemente largo para que en ese tramo no se genere una pérdida por singularidad, por así decirlo. Eso se considera parte de la pérdida por fricción, si es que se generan pérdidas por eso. Entonces, las pérdidas por codos solo son acá, acá y acá. Aquí no hay ni un codo, aquí solo está la salida del estanque, la válvula. Aquí tenemos la válvula, tenemos la T, válvula, válvula. Esta salida es como un chorro, así que no hay. Válvula y la salida del sistema al estanque 1. O sea, al estanque 2. O al revés, sí. Esas son todas las pérdidas. Entonces, obviamente, depende a dónde hagan el Bernoulli, tienen que considerar las que corresponde al sistema. Entonces, de nuevo, volviendo a la ayudantía, ¿qué pérdidas tienen que considerar? ¿Qué singularidades tienen que considerar? Obviamente las que sienten la partícula que pasa. Si viene una partícula que quiere ir de A a E, la partícula va por el sistema, pasa por la T y obviamente no baja hacia acá, sigue derecho. Entonces, estas pérdidas acá abajo dan igual. ¿Podría repetir lo de la altura del estanque? Ya. Que en el enunciado dice algo de 2 metros. Los 2 metros es una especificación técnica que al final es cómo es el sistema al final. Pero no les afecta a ustedes nada en el cálculo. Lo que quiere decir que arriba de esta válvula tenemos 2 metros de altura que siempre van a quedar llenos de agua. Eso siempre va a quedar lleno de agua. Y el volumen útil es el volumen que sí se puede utilizar. Y es el volumen que está por sobre esos 2 metros, entonces. Entonces, sobre esos 2 metros, porque esos 2 metros de agua no se van a vaciar, como dice el enunciado. Entonces, por sobre ese volumen tenemos 1500 metros cúbicos. Entonces, sabemos que entre esta cota y esta cota hay 1500 metros cúbicos, donde también tenemos el diámetro y con eso pueden calcular la altura. Creo que eran 8,4 o algo así metros. Es que lo preguntaba porque al final lo que habíamos hecho era calcularlo, pero a restarle 2 metros a esos 8,4. Entonces te quedaría como si fuese menos. Sí, porque el volumen total útil del estanque es hasta donde está la válvula, ¿no? Y después solo que tú quieres vaciarlo hasta que te queden 2 metros de altura. Sí. Por lo que le pregunté a Oscar, yo también le pregunté como cuál es la idea de esos 2 metros y dijo que sí, debe haber escrito que esos 2 metros eran parte del volumen útil, pero no son parte del volumen útil porque
porque al final, si es que esos no se pueden usar nunca los 2 metros, entonces no es volumen útil. Si ustedes lo hicieran así, les da mucha lata cambiarlo, argumentenlo y como dije, los resultados no son tan importantes y no le debería cambiar mucho el resultado y probablemente lo tengan bueno de todas formas. Pero si lo escribieron y dijeron lo hicimos de tal forma. Si no, cámbienlo y consideren los 8,4 metros y como quieran, ¿verdad? Si es que lo hacen así y se lo consideran malo, no les debería afectar nada, o sea, muy poco, si es que, o probablemente sí se los consideren buenos, entonces, bacán por usted. Si no, cámbienlo si quieren, si les da el tiempo. Ya, gracias. Eso. Si tienen alguna otra duda. Yo tengo una duda. Ya. En la A qué se refieren con clase de presión? Porque Clase de presión a la presión nominal a esto. a la que Esta nos es la clase de dimos, presión. ¿no? A la que Sí. uno asume. Sí, justamente. Ya, pero, Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros calculamos y nos da como mucho más chica la presión que resiste como con la que nosotros asumimos. En ese caso, ¿nos dimos mal la presión o...? si es que resiste, pueden decir resiste, se pudo haber optimizado el sistema, pero igual es suficiente. Si quieren lo pueden optimizar y cambiar la clase, pero mientras resista está bien el resultado. Ya, muchas gracias. Bueno. ¿Por qué cuánto se dieron ustedes? ¿Cómo? ¿Qué clase se dieron ustedes? El de 10. Entonces según yo, como por estática, si estuviese todo cerrado, debería ser como de 10. Claro, bien. pues que nos da como casi como 9, una cosa así. Entonces, como Sí. que por eso. Sí, está bien con eso. Y después calculándolo probablemente en los casos de que va de A a E o de A a F, la presión sí les dio mucho más bajo en B. Entonces argumentan de que es por tema de seguridad en caso de que estén todas las válvulas cerradas o alguna cosa. Mientras aguante está bien. Ya, perfecto, gracias. Bueno. ¿Qué más? O 15 grados. Me parece que eso es... Eso, no me acuerdo nada más que tenía que comentarles. Si tienen más dudas, me pueden preguntar ahora o me pueden escribir y tienen tiempo hasta mañana, como dije, a la misma hora de entrega. Les corrió un día el plazo. Yo tengo otra pregunta. ¿Sí? Me pasa que en la E, que era lo del volumen, que igual, como lo que tenía que bajar, ¿Sí? da lo mismo en como las unidades que lo dejemos, sea segundo, hora o minuto. O... Traten de dejarlo con un sistema internacional que es segundo, si no, según el orden de magnitud, si les da como 30.000 millones de segundos, déjenlo en hora el tiempo que les dé. No, es irrelevante para el resultado, para la corrección. Ya, gracias. Bueno, de nada. Yo tengo una pregunta que en Canvas aún no cambian la fecha de entrega, sigue saliendo hoy. Ya, le voy a comentar eso a Oscar. Pero me dijo que lo iba a correr. De todas Ya, formas. gracias. La pauta del taller del... Ya, no sé, pero yo sé que por lo menos en los semestres anteriores la discretización también la hizo en un par de tramos, como cada metro o algo así. Ustedes lo definen.
porque un grupo me preguntó que lo automatizó, lo hizo en Python, y con eso pudo hacer una discretización de 50 tramos para los 8,4 metros. No es necesario que hagan tanto, y en Excel pueden hacer 3 discretizaciones. La cosa es que se entienda que ustedes, o sea, que demuestren que ustedes entendieron de que puede ir variando la velocidad dependiendo de la altura. Y eso, escriban todo, justifiquen todo, similar a como hago las ayudantías, escribir como las fórmulas, no necesariamente cada uno de los números, pero escribir las fórmulas, por qué razón se utilizó esa fórmula, que se vea bonito, la presentación es muy importante en la nota. Y eso, si tienen problemas al subirlo a Canvas. Es muy importante, también me dijo que manden los Excel. Sí o sí manden cómo lo calcularon, como para justificarlo en caso de. No es que vaya evaluado eso, pero sí en caso de que se necesite algún respaldo, algún valor o algo, de que los ayudantes puedan revisar. Entonces, cuando lo suban tanto el desarrollo como el desarrollo matemático, que sea en Excel, a mano o en Python, algún programa que hayan usado, MATLAB. Eso. Pero si no tiene más dudas, lo dejamos hasta acá. Grabación.